Buenas tardes para todos. Para quienes no puedan reconocerme por la resolución de la cámara o el sonido tal vez, mi nombre es Cristian Meneses y el tema que les vengo a exponer en esta noche o en esta tarde de hoy es las normas ISO 14000. Básicamente, para quienes no conozcan o no hayan escuchado la norma, tal vez sí hayan escuchado en algún momento de las normas ISO 9000. Pues bien, podríamos decir que las normas ISO 14000 son las versiones mejoradas. Pero en sí, ¿qué es lo que regula o qué es lo que hace esta norma? La norma ISO 14000 es una norma que regula todos los procesos para que vigila todos los procesos, o es la norma que quiere ir en pro del medio ambiente. Es una norma netamente empresarial, hay que tener en cuenta esto. Por eso les digo que pueden compararla quizás con la ISO 9000. Una certificación ISO 9000 en su momento quería decir que la empresa seguía procedimientos que eran amigables con el medio ambiente y que pues obviamente les daban una ventaja competitiva delante de todos los demás. Entonces, ¿qué se trata en este momento esta norma? Básicamente lo que busca, como les digo, es ir en pro del medio ambiente, pero los procesos que llevan son un poco distintos a lo que lo hacía la norma ISO 9000. Lo primero que tiene esta norma es que es una norma completamente voluntaria, es decir, que cualquier empresa, independientemente de su razón social, puede hacer uso de esta. O si no lo desea, no lo puede hacer. En este momento, la norma ISO 9000, más que ser una obligación o ser llamada una norma, puede ser considerada una ventaja competitiva dentro de la empresa, ya que si logra obtener esta certificación, puede llegar a decir que puede generar una ventaja competitiva en comparación a todos sus competidores, valga la redundancia. Entonces, ¿qué empresas pueden aplicar para este tipo de norma? Como les digo, cualquier tipo de empresa. Puede ser una pyme, puede ser una mediana empresa, puede ser una gran empresa, una multinacional, cualquier tipo de empresa. En ese momento la tendencia es que las empresas implementen procedimientos amigables con el medio ambiente, pero para poder implementar una norma o para poder tener en cuenta una norma ISO 14000 deben tener en cuenta algo bastante importante, y es el factor económico. Lamentablemente, para poder certificarse con esta norma se necesitan de un cambio de procesos y un cambio de filosofía bastante drástico que pues acompaña a toda la empresa, y poder hacer este tipo de campaña o poder hacer este nuevo tipo de procedimientos pues en sí genera una bastante y larga inversión de recursos. Algunos piensan que no es así, pero la verdad sí lo es. Entonces, ¿cómo actúa básicamente esta norma? Esta norma lo que hace es generar un plan de implementación que lo que hace es cambiar los procesos o modificarlos para que estos vayan en pro del medio ambiente. Esta norma se llama normalmente SGA, o pues traducido Sistema de Gestión Ambiental. Básicamente este sistema de gestión ambiental es el plan que desarrolla la empresa para poder implementar la norma o poder ser un poco más amigable con el medio ambiente. Entonces, ya sabiendo esto, lo primero que debemos hacer es cómo se implementa esta norma. Entonces, antes de esto, o antes de enseñarles cómo la implementación, deben tener en cuenta una serie de cosas. Y lo principal es la documentación. No puedo decirles exactamente qué tipo de documentación, porque la verdad es que esta varía dependiendo del contexto en el que se mueva la empresa, según la razón social que ésta tenga y según la ubicación inclusive geográfica. Es decir, que el papeleo que se necesita para una compañía, que perfectamente puede ser, digamos, de explotación minera, que es pues en este momento, digamos que el gran boom y el gran, pues lo que se está dando más en redes sociales en estos días en Colombia, es completamente diferente a la documentación para empresas que se dedican únicamente al comercio o a comercializar algún tipo de producto. Es algo completamente diferente, y obviamente los procesos y los sistemas que se van a generar son completamente diferentes. Es por eso que también deben tener en cuenta otra cosa que es bastante importante, que es el factor legal. Aquí es donde básicamente van a saber qué tipo de documentos van a necesitar. Entonces, como les decía, según pues, el contexto en el que esté la empresa, se debe determinar el factor legal. Es decir, que si se encuentra, digamos, en una ciudad, en un municipio, en una vereda,
En cualquier tipo de contexto, en una carretera, en fin, según el tipo de contexto, hay diferentes entes a los que la compañía debe de acudir, ya sean entes municipales, distritales, alcaldías, que son los más conocidos obviamente, por supuesto secretarías de ambiente, en fin. Dependiendo del lugar o de la ubicación geográfica, se deben buscar estos entes y a su vez se debe pedir a ellos el tipo de documentación que se debe presentar para poder llegar a ser certificados con la norma ISO 14000. Bueno, ahora sí ya con el tema de la implementación. Entonces, ya teniendo en cuenta todos estos prerequisitos, lo primero obviamente que se hace siempre que se va a iniciar un proceso son fijar metas y objetivos. Entonces, aquí ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero es que al fijar objetivos, como todos ustedes saben, estos deben ser medibles, deben ser alcanzables y deben ser, por supuesto, deben tenerse entes o regulaciones o pues indicadores de control que me permitan saber si estos objetivos se pueden medir. En los indicadores de control es donde hay que tener bastante cuidado. Lamentablemente esta es una norma o estos son cambios de procesos que no se pueden medir con cifras o que en la mayoría de casos no se pueden medir con cifras o porcentajes. Esos son casos en donde solo se puede medir por cumplimiento de metas. Es por eso que el planteamiento de metas es bastante importante y no solo el planteamiento de objetivos. Es decir que en este caso las normas ISO 14000 solo pueden ser medidas no según los resultados en ventas, según los costos que se hayan internalizado. Obviamente eso se puede analizar, pero si de verdad lo que queremos es saber si la norma que se está implementando o los nuevos procesos que se están implementando son los que son y de verdad están dando algún tipo de resultado, se deben establecer según el cumplimiento de metas. Después de esto, por supuesto, viene una pequeña fase, que es una pequeña fase de implementación. ¿Qué tipo de objetivos puede tener una compañía? En la mayoría de los casos es primero un reconocimiento social, es decir, de alguna manera que todas las demás personas o todo el contexto de la compañía, todos los demás clientes internos o inclusive externos de la compañía nos vean como una compañía amigable con el medio ambiente. Y eso por supuesto nos va a ayudar a ganar mejor imagen dentro de nuestro contexto. O por supuesto, en este momento estadísticas dicen que por lo menos el 70% de todos los consumidores, independientemente de qué producto estemos hablando, están dispuestos a comprar productos amigables con el medio ambiente siempre y cuando, por supuesto, no se vean alterados ni la calidad ni el precio de los productos, que es lo que principalmente se busca con estas normas ISO 14000. Entonces, después de primero lo que hacemos es fijar los objetivos. Luego, por supuesto, vamos a ir a una etapa de implementación del SGA, como les decía, Sistema de Gestión Ambiental. Entonces, ¿qué se debe hacer en esta etapa de implementación? Básicamente, en esta etapa se comprende de un análisis completo de todos los procesos de la compañía e inclusive del producto final. Lo que se van a evaluar en este análisis son dos cosas. Una que es aspectos y otras que son impactos. De antemano les pido disculpas por la letra, la verdad es que no tengo muy buena letra, pero en fin. Los aspectos, en este caso, es evaluar todos aquellos procesos que pueden afectar al medio ambiente. Es decir, por ejemplo, si dentro de mis procesos yo utilizo demasiada agua o vierto demasiada agua, si utilizo quizás agentes químicos, orgánicos como para las siembras, herbicidas, por ejemplo, o digamos que hago bastante combustión. Los procesos que yo generan bastante combustión. Entonces, ¿qué tipo de impactos puede tener? En el caso de la combustión podemos estar hablando de afectar a la capa de ozono. En el caso del agua, por supuesto, es acabar o contaminar con el agua. Contaminación directa del agua, o en el caso de los herbicidas podemos estar hablando inclusive de la contaminación de flora o vida animal.
Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es buscar todos aquellos aspectos que no sean obviamente amigables con el medio ambiente dentro de todos mis procesos. Después de este análisis, debo también establecer qué tipo de impacto tienen estos procesos y cómo puede estar viendo afectado al medio ambiente. Lógicamente, lo que se quiere con este análisis es buscar implementar nuevos procesos que disminuyan esos aspectos y que obviamente minimicen esos impactos. Después de eso, después de hacer esta etapa de análisis o de planeación, ya viene una etapa de implementación. Por supuesto, después de haber hecho un muy buen análisis y después de haber establecido unos nuevos procesos, básicamente lo que se busca aquí es implementar todos estos procesos, pero la mayoría de empresas cometen el error de simplemente empezar a implementar los procesos y eso no debe ser así. Durante o inclusive antes de hacer la implementación de estos procesos se deben crear filosofías o políticas. La mayoría de las empresas al momento de hacer estos cambios no tienen en cuenta al cliente interno o no tienen en cuenta inclusive a los clientes distribuidores o a los clientes proveedores. Deben tenerlos en cuenta porque directa o indirectamente ellos entran dentro de esta etapa de implementación, es decir, ellos entran dentro de estos procesos que se piensan implementar. Entonces, antes de eso se debe establecer una campaña de comunicación en donde se debe intentar que todos aquellos clientes internos, clientes proveedores y clientes distribuidores adopten una filosofía en pro del medio ambiente y esta filosofía la vean reflejada en políticas o una normativa que las personas sigan para que de verdad se puedan implementar estos procesos. Lo que la mayoría de las empresas hacen es lo mismo que hacen con el reglamento interno de la empresa. Toman estas políticas o estas filosofías, las enmarcan dentro de su cafetería con una letra súper pequeña que nadie, la verdad, jamás lee, e inclusive durante la etapa de implementación muchos clientes internos jamás se enteran de que se está implementando esa norma, o si se dan cuenta de los cambios que hay en los procesos, jamás se enteran del por qué son esos cambios. La idea es que todos aquellos clientes internos, proveedores y distribuidores se vean directamente implicados dentro de estos nuevos procesos, que los entiendan y sobre todo que los adopten como propios para que así la norma pueda ser vigilada y por supuesto pueda ser implementada como se debe. Después de esto, como les decía desde un principio, deben generarse indicadores de gestión, pero pues antes de eso, obviamente durante la implementación se deben designar responsabilidades y se deben destinar personas a cargo. Es decir, de alguna manera se debe hacer una capacitación, que es algo supremamente importante, en donde las personas entiendan por qué hacemos esto, cómo lo debemos hacer y qué impacto puede llegar a tener lo que estamos haciendo. Dependiendo de eso podemos tomar la decisión si dentro de nuestra compañía hay personas capacitadas para poder ser los responsables de esto o puedan ser las personas a cargo de esto. De no ser así, pues obviamente si tenemos el recurso para asignarlos, podemos contratar personas que de verdad sean o se especialicen dentro del área y de esa forma puedan llevar un mayor control y puedan generar mejores resultados.